Hola, buenas tardes. Con esto vamos a continuar con el desarrollo del programa del curso de Sociología de las Organizaciones y exactamente con la unidad 1 y el tema 3. Hemos dejado atrás ya los dos primeros temas del programa que tenían que ver, uno con la importancia del estudio de las organizaciones sociales para la sociología y para la práctica del sociólogo de carácter profesional, y por otro lado el segundo tema de la primera unidad era la teoría general del sistema como la teoría que subyace a la teoría social de sistemas sociales y también a lo que se ha dado a entender como sociología de las organizaciones como especialidad de la disciplina. El tema 3 es conceptos de organización. Ya hemos diferenciado qué es un sistema de una organización y ahora corresponde entrar en el análisis del concepto de organizaciones para pasar más adelante en la unidad 2 de materia del programa a exponer el modelo sistémico con el cual vamos a estar trabajando empíricamente y que va a ser la metodología de trabajo para los dos ejercicios de indagación, de investigación que vamos a hacer durante los meses que quedan por delante. Dadas las limitaciones del curso, no vamos a abundar en los sistemas sociales que ya fueron tratados en el curso de teoría social, pero es importante entender de que desde la perspectiva de los sistemas existen sistemas que son predecibles, sistemas que no son predecibles. Nosotros miramos el mundo de las ciencias físicas o ciencias naturales y vamos a encontrar de que hay una cantidad muy grande de sistemas que son predecibles, es decir, es predecible a través de la observación, por ejemplo, el clima, o nosotros podemos predecir qué es lo que pasa con la ingeniería hidráulica, en que podemos predecir en qué medida esa energía hidráulica se va a transformar en kilowatts de electricidad. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver con el manejo de los sistemas creados por el hombre y que son creados evidentemente bajo su control, bajo su dominio, y que tienen utilidad para la satisfacción de las necesidades sociales o necesidades humanas. Nos corresponde, por lo tanto, hablar hoy día de qué es una organización. Vamos a dedicar estos minutos a hacer claro, por lo menos, un concepto fundamental de carácter operativo de lo que es una organización para poder instalar posteriormente el modelo que ya les mencionaba, este modelo sistémico y holístico. Empecemos con el año 1938, o sea, hace ya 82 años. Hablaba Chester Barnard, un sociólogo estadounidense, de que una organización es un sistema conscientemente coordinado de actividades o fuerzas de dos o más personas. Hagamos un breve análisis de esta definición. Barnard es el primero de hablar de que la organización es un sistema. Y como sistema, ya lo hemos visto en reuniones anteriores, estamos haciendo referencia a un conjunto de partes interrelacionadas que tienden a conjugarse, coordinarse para alcanzar una finalidad común. Este sistema, señala Barnard, es un sistema consciente, es decir, es un sistema racionalmente concebido, es un sistema que tiene, por lo tanto, una característica de moverse de medios afines, de hacer un cálculo de cuáles son los medios de los que disponemos para alcanzar una finalidad que nos proponemos. Este sistema coordina actividades o fuerzas. Pueden ser tareas, pueden ser funciones, según sea el enfoque.
Si estamos hablando de una mirada funcionalista, evidentemente la coordinación es de funciones. Si es una mirada un poco más estructuralista, nosotros podríamos hablar de tareas. Según el enfoque, por lo tanto, esas actividades o fuerzas están definidas de una manera distinta. Y finalmente, el concepto de organización de Barnard concretiza el carácter social propiamente tal del sistema y de la organización cuando plantea de que este sistema consciente, coordinado, es un sistema compuesto por dos o más personas. ¿Qué significa esto? Significa de que bastan dos personas para hablar de organización. Por lo común no se habla de que una persona puede ser un sistema, aunque evidentemente una persona es un sistema biológico, es psicológico y también social. Pero evidente de que acá en la definición lo que quiere destacar el autor es que no se trata de algo abstracto, sino que se trata de algo que tiene un referente concreto. Una segunda definición en esta breve exposición de algunas definiciones básicas es el aporte de Peter Blau y Richard Scott, dos sociólogos organizacionales, que plantean que las organizaciones son redes de relaciones sociales y de orientaciones compartidas, a las cuales se hace referencia como a la estructura social y a la cultura respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? De que al interior de las organizaciones hay redes de relaciones sociales, la manera en que nos comunicamos y nos interrelacionamos en este llamado tejido social, ¿ya?, que reproduce lo que se llama una estructura. Una estructura es ese tejido social en que hay, por ejemplo, en lo vertical, una relación de jerarquía y autoridad, y en lo vertical hay división del trabajo. Por lo tanto, una organización es una red de relaciones sociales, pero complementada con un segundo punto, un segundo componente. Y este componente es de que las organizaciones tienen también orientaciones compartidas, es decir, tienen una cultura, tienen un lenguaje, tienen una manera de sentir, tienen desde luego valores, tienen desde luego estilos de vida, formas de hacer las cosas que corresponden todas ellas al accionar humano, que es lo que nosotros llamamos la creación cultural o la cultura. Por lo tanto, una organización es básicamente una estructura más una cultura. No hace referencia concreta a las personas, pero se supone de que las personas forman parte de esa estructura social, ¿ya? No aparece si forman parte de una manera abstracta, como roles, por ejemplo, pero por otro lado suponemos de que no estamos hablando del concepto abstracto del sistema desde la perspectiva funcionalista, sino de una perspectiva más bien estructural, cultural. Una nueva definición de organización es la que proporcionan Fifner y Sherwood. Ellos plantean de que se trata de un patrón de formas en que grandes cantidades de personas, demasiadas para tener un contacto estrecho cara a cara con otras, y dedicadas a un complejo de labores relacionadas unas con otras para establecer y llevar a cabo sistemáticamente unos fines en los que todos han convenido. Hagamos un poco exégesis de esta definición. Ellos dicen un patrón de formas. ¿Qué es un patrón de formas? Son protocolos, son normas, son instructivos
son reglamentos, son regularidades formalizadas o institucionalizadas. Hablan de un número grande de personas, es decir, aluden básicamente a lo que nosotros pudiéramos llamar agrupaciones secundarias, es decir, personas que se relacionan entre sí no cara a cara necesariamente, sino que a través de las tareas y las posiciones que representan cada uno en esa organización. Ese número grande supone, por lo tanto, fíjense ustedes, la idea de complejidad, es decir, un número grande de personas suponen de que la organización es compleja, ¿ya? Que tiene muchas personas, pero también tiene probablemente mucha diferenciación interna. Y por último, una cosa con la que podríamos no estar necesariamente de acuerdo es de que esa organización tiene fines que están convenidos por todos. Sabemos que hay al interior de las organizaciones también contrapoderes que se expresan, por ejemplo, en una empresa, en un sindicato, o en una asociación, o una federación estudiantil, o un centro de alumnos, que son contrapoderes de otros poderes que hacen a la línea directiva principal de una determinada organización. Aún otra definición de lo que son las organizaciones es la de un psicólogo organizacional llamado Edgar Schein, que en los años 70 ya del siglo pasado decía: una organización es una coordinación racional de las actividades de un cierto número de personas que intentan conseguir una finalidad y objetivo común mediante la división de las funciones y del trabajo y a través de la jerarquización de la autoridad y de la responsabilidad. Empiezan ya a ser recurrentes los conceptos. Schein dice, por lo tanto, de que se trata de una coordinación racional, una coordinación, por lo tanto, entendida de medios afines, con cálculo racional, con inteligencia y con adaptación, ¿cierto?, de los medios de los que disponemos a las finalidades que compartimos. Estas coordinaciones son llevadas a cabo por personas y tienen una finalidad común, es decir, hay un objetivo común, pero no habla, como sí lo habían hecho los otros autores, de que tienen que estar todos de acuerdo. Dice que hay una declaración, por así decirlo, de la adhesión a la finalidad común, que es lo que mantiene el trabajo de coordinación entre las distintas actividades de las distintas personas. Por último, se refiere Edgar Schein a la división del trabajo. Distintas personas hacemos distintas tareas, y a la división de la autoridad o del poder legitimado, que es la dimensión vertical en la cual una persona tiene mayor influencia o poder que otra en una mirada vertical.